Se parecían, se parecían a ti y a mí aquellos dos viejitos catalanes, ¿te acuerdas? Como dos gotas de agua, así como si estuvieran viéndose al espejo como tú y yo, pero no, ellos eran muy distintos. Y además, yo acuérdate, uno era empresario, ¿no? Empresario y el que manejaba muy bien las redes y tal y cual fue el que pudo localizarnos por internet a Beatriz y a mí. Eh, el otro no, el otro era un alma de Dios, el otro era pastor protestante. Ese, pero seguían siendo muy amigos desde la infancia, ¿no? Sí, extrañamente parecidos, siendo tan distintos de carácter, pero así como, qué interesante fue conocerlos, de verdad que pues fue un viaje al pasado, ¿no? O sea, primero, primero contactaron con los dos, pero Beatriz bajó a Barcelona, pues de París a Barcelona era mucho más fácil, y ahí se entrevistó con ellos y ya luego me contó, y ya cuando yo fui, pues ya estaba, ya sabía, pues, pero sí, de todas maneras, la aparición de dos seres pues de ultratumba para nosotros, ¿no? Dos alumnos que adoraban a Isidoro. Y vosotros sois los hijos de Isidoro. Sí, 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 somos nosotros, Beatriz y yo. Y esto, ok. Y no, pues ellos lo tuvieron de maestro. No me acuerdo si desde antes de la guerra, pero desde luego en la guerra ya era su maestro. Eh, en aquella, en aquella escuela. Y luego, pues tenía 39 años cuando los dejó, niños, y recordaban cuando fueron a buscarlo y él ya estaba en el coche con... ahí supimos bien con su esposa, supimos el nombre de la esposa, supimos muchas más características, porque todo esto nos fue quedando poco a poco, se fue. Beatriz es la que más se enteró, porque yo con mi ingenuidad y mi padre murió, yo no sabía todo esto, pues, de la esposa y de que, creo que sí ya, no, cuando murió todavía no, fue después que Beatriz ya, porque ya Beatriz ya se había casado con André Job, y ya había nacido Federico. Hasta ahí realmente empecé yo a enterarme de todas estas cosas por el interés de Job y de Beatriz, el interés en, en Leon Bloom, ¿no? En el, creo que todo empezó así, con el interés en Leon Bloom, el, el presidente francés, el presidente de la República Francesa, socialista, que no intervino, que decidió mantenerse neutral cuando la guerra de España, en vez de ayudar a una república de izquierda, no comunista, era una república de izquierda, ni siquiera socialista, era esto, Alcalá Zamora no tenía nada que ver con el socialismo, y después Azaña era de izquierda republicana, pero tuvo ya hasta después, ya la guerra, ya empezaron, ya tuvo que,
ya entró Indalecio Prieto, era el socialista, el ministro socialista en ese momento, por eso era el representante del socialismo. Ya después empezaron a llegar otros y empezó a tomar más fuerza. El comunista para nada, no había comunistas en ese momento, ¿no? Y sin embargo, toda Europa pues decidió suicida, Europa suicida, porque ya estaba Hitler, ¿no? Ya estaba Hitler haciendo de las suyas. Y los ingleses, sobre todo, los ingleses que creían que podían sostener, en ese tiempo Chamberlain, ¿no? Que podía detener a Hitler, ¿no? Y sacrificaron a la República Española, sacrificaron al pueblo español. Y luego Churchill fue clarísimo, ¿no? Porque Churchill además ya después, ya terminada la guerra, dándose cuenta después de ya vencido Hitler, decide no atacar a Franco, no quitar a Franco, que era finalmente pues Mussolini, Franco, Hitler y Japón en ese momento. Y sin embargo prefieren, y hay cartas de Churchill donde lo dice claramente. España peligraría que Stalin entrara y tener ahí una república prosoviética. Es preferible que esté Franco, y bueno, que el pueblo español se aguante una dictadura, ¿no? Ese es un crimen verdaderamente impresionante de las democracias occidentales, ¿no? Las democracias occidentales ante la guerra de España. Dejarla caer, sacrificar al pueblo español, ¿no? Qué barbaridad, sin motivo alguno, ¿no? Sin motivo alguno. Claro que en un momento dado la presencia de Stalin en la guerra fue importante, porque solamente 2 países ayudaron con armas a España. La Unión Soviética y México. Y México te ayudaría con 4 fusiles. ¿Qué podía tener el México de Cárdenas en ese momento, si apenas México apenas tenía para mantenerse, apenas tenía para con todos los problemas que había ahí? Realmente fue simbólica la ayuda mexicana, ¿no? Entonces, claro, hubo ayuda soviética que aprovechó, pero que se cobró, que Stalin se cobró bastante cara la ayuda a la República. Y sin embargo, a pesar de eso y de darse cuenta de los crímenes, porque eran obvios los crímenes de Franco, ¿no? La postura franquista, la idea de no solamente vencer, sino aplastar a lo que llamaban la anti-España, ¿no? O sea, y entrar en los pueblos, la matazón, brutal, los asesinatos cuando entran a Andalucía, en las cunetas, después van subiendo, y la idea, entrarán a Madrid, pero acabarán con todos. Se sabía que cuando ya toma el poder, gente que había sido simplemente alcaldes socialistas, alcaldes republicanos, fusilados, se llenó de fosas comunes, y lo sabía Churchill, lo sabían las democracias europeas. Dijeron, mejor que se aguanten los españoles, ¿no? Que se aguanten los españoles, pero que no vaya a haber, ya empezada la Guerra Fría, al terminar inmediatamente la Guerra Mundial, no vaya a haber una influencia soviética que nos pueda
un crimen espantoso, pero antes de todo, antes de esta visión de Churchill, la de Leon Blum, que siendo socialista, todavía no teniendo la presencia de Stalin en España que luego llegó a tener, no ayudar a la República. Es algo. Entonces, esto tanto a André yo, pues el segundo marido de Beatriz, y a Beatriz, porque supieron de la relación que tenía la esposa de mi padre con la familia, con Leon Blum, ¿no? Después ya se aclaró muchísimo, pero mucho después, ¿no? Que no era tanta, que eran simplemente, pero de todos modos, entonces ahí empezó, pero la figura de esta señora, de la esposa de mi padre, a mí por lo menos me la aclararon muchísimo estos chicos, pues estos chicos que ya estaban como tú y yo ahora, ¿no? No, ya estaban en ese tiempo mucho más viejos que tú y yo ahora, porque ya, pero entonces hablaron y no la querían a ella, la veían dura, la veían lejana, la veían despótica, ¿no? Y supimos ahí por el nombre, Ana Cruces, que era de Esquerra Republicana de Cataluña, o sea, era, pero muy prepotente, ¿no? Burguesa, decían ellos, y sí, debe haberlo sido, pues vivían en la calle de Provenza, ¿no? Una calle que entonces y ahora, pero entonces también era una calle de gente burguesa, tal y cual. Y aunque mi padre no lo fuera, mi padre era un profesor de enseñanza, de primeros de enseñanza, o sea, de primaria, pero y comunista, no podía, pero ella sí tenía todas estas, y sabían ellos a dónde era su casa, y se llevaban muy bien con la señora de la limpieza, y entonces cuando ya mi padre se despidió en la escuela y dijo, vamos a salir al exilio, pues vamos a salir al exilio, ellos que eran dos niños y que lo adoraban a Isidoro, ¿no? Entonces quisieron ir, a pesar de que se despidieron ahí, quisieron ir todavía a hablar con él, a verlo más, a ver si se quedaba, digo, sin tener claro qué querían, pero fueron ahí a la casa, y entonces fue el momento en que vieron que salían y se iban en el coche que seguramente era un coche no de ellos, sino de la Generalitat, un coche, puesto que tenían esta relación con el presidente de la República Francesa, ¿no? Y luego le preguntaron a la señora, y sí comentó que ya habían partido al exilio, ¿no? Ya habían partido al exilio. Y entonces la manera pero lo que fue maravilloso, todo esto me abrió, para mí fue así como conocer todo esto que mi padre no me contó, nunca me contó de nada de eso, esta idea, especialmente pues esas cuestiones tan personales, tan difíciles. Entiendo pues que no las hayan contado, pero además hablando con gente de la memoria histórica en España, dicen que de cualquier color, de cualquier postura política, preferían no hablar con los hijos, o sea, borraron, o sea, no, aunque aún los exiliados, no hablar, no contar demasiado, no contar demasiado.
Entonces siempre quedaban, claro, con mi ingenuidad a prueba de bombas, ¿no? Pues, ¿qué iba yo a suponer? Esto, pero, pero claro, quedaban enormes huecos en la vida de mi padre, porque bueno, no me pregunté yo cómo llegó y si llegó de 39 años, pues lo que iba con el siglo, llegó en el 39, en el Sinai, en el primer barco, o sea, llegó a 39 años, pues tenía que tener una vida ya, ¿no? Pero nunca me lo pregunté, nunca lo supuse. Inclusive cuando fuimos a España y buscaba a su hermano y buscaba al hijo de su hermano, eh, me vino la idea de que a lo mejor estaba buscando un hijo suyo, ¿no? Que podía haber tenido por ahí un hijo suyo. Pero si había un hijo, pues tenía que haber una esposa, tenía que haber un matrimonio. Pero todo esto no me lo pregunté. Y entonces, bueno, pasó que quedaron de esos huecos. Y ahí, al conocer a estos dos alumnos, felices, fascinados de conocer a los hijos de Isidoro, ya deben haber muerto hace mucho tiempo, pero murieron con la satisfacción de haber conocido, de haberlo encontrado de algún modo, no a él, pero a los hijos, ¿no? Y finalmente fue por ti, por mí, Pepito, porque por estar en la red y por estar encontraron ahí y buscaron y apareció Isidoro Enríquez Calleja, o sea, apareció mi nombre, hijo de Isidoro Enríquez Calleja, este es Isidoro, y entonces empezaron la búsqueda y después finalmente dieron con Beatriz y Beatriz fue la que estableció ese primer encuentro en Barcelona que debe haber sido especialmente para ellos, especialmente emotivo, como lo fue cuando fue conmigo, ¿no? Pero finalmente el primer encuentro debe haber sido especialmente emotivo para ellos, como lo fue también para Beatriz, pero para ellos, su maestro, que se habían despedido de él en 1939, ¿no? En 1939. Y subieron, desgraciadamente bueno, no desgraciadamente, porque sí hay datos como para saber que sí subieron los dos al Sinaya. ¿Cómo? De qué manera se consiguió? Esto no queda claro. O sea, queda claro, todas son suposiciones, porque después se vio que no había tan cercana la relación con León Blum, pero puede ser que sí, que haya sido por recomendación de León Blum, o puede ser, prácticamente venía lleno de comunistas el Sinaya, o sea, entonces venían íntimos amigos de mi padre que yo conocí en México, ¿no? De los cuales ahí estaba Pedro Garfias, ahí estaba Juan Rejano, ahí estaba muy joven Sánchez Vázquez, o sea, gente que yo después traté en México, ¿no? Y seguían siendo muy amigos. Entonces, el hecho de que él haya conservado el diario del Sinaya, pero en fin, entre sus papeles, porque tampoco me lo enseñó nunca en vida, ¿no? O sea, en vida no me lo encontré entre sus papeles, ¿no? O sea, lo conservaba, ¿no? Pero todo fotos y todo lo que pudiera haber de ella, del matrimonio, de todo esto sí lo borró, lo quitó. Entonces, claro, hay un hueco ahí que dices, bueno, qué cosa más rara que ya sea hasta México, o sea, hay fotos de él muy joven y luego fotos ya de él en México. Y, bueno, pues muy bien, pero así era, así, porque no se las pudo traer, portafolios, por lo que sea, ¿no? Mi capacidad
de suspicacia, sobre todo con mi padre y con mi madre, pues, o sea, lo que me decían, no me imaginaba más ni menos, ni, o sea, pero bueno, la cosa es que desgraciadamente no podemos saber todavía hasta la fecha cómo fue que tomaron el Sinaya, que pudieron subir al Sinaya. Y lo que está claro, porque ahí sí está en las listas de los... esto está en la Fundación Pablo Iglesias, las listas de, de refugiados que estaban en el Sinaya, que bajaron en Veracruz, vienen los nombres de los hombres, no los nombres de las mujeres, ¿no? Entonces sí viene en la lista Enríquez Calleja Isidoro, Partido Comunista, Sindicato FETE, la Federación Española de Trabajadores de la Enseñanza, en la cual continuó, y los Ballesteros, pues, Costa Joe, la amistad con Herminio Almendros, o sea, digo, todo esto, entonces puede ser que por el lado de los comunistas haya sido la subida al Sinaya. Si ella era de Esquerra Republicana, no era por su lado, pero sí por el lado de los comunistas, o sea, de mi padre, de la FETE. Todavía, pues, libros, editorial FETE, don Antonio Ballesteros, y bueno, muchos de los que estuvieron en la fundación de la Academia Hispano-Mexicana, etcétera, etcétera, estaban por ahí, ¿no? Entonces, pero entonces, en las listas de los viajeros del Sinaya, de los que venían del Sinaya, viene Casado, ¿no? O sea, comunista, FETE, profesor, Casado. Pero no dice con quién, no dicen, o sea, no dicen ahí los nombres de con quién, ni tampoco hay después una lista correspondiente de mujeres. Simplemente, bueno, pues es, viéndolo desde la perspectiva ahorita diríamos machismo, pues, o sea, bien, toman los nombres de los hombres y las mujeres no, o sea, entonces sabemos que bajó Casado, ¿no? Y que el profesor de 39 años, que ya según decían sus alumnos, no se llevaban muy bien, o sea, tampoco o sea, no la querían a ella porque también veían que no se llevaba muy bien con mi padre, ¿no? Entonces, y luego pues hubo ahí sí fue una cuestión absolutamente de casualidad, eh, y ahí sí fue absolutamente conmigo, ¿no? Hay un, hay una, sí le contó Luis Ríos a Beatriz en una ocasión que se lo encontró en Madrid, le contó de ella y le contó de que sí, que se habían separado, que se habían divorciado, ¿no? O sea, que había habido un divorcio. No le dijo cuándo, o sea, no sabemos si fue en el mismo barco, si fue bajando, etcétera, y que ella se había ido con un norteamericano, se había ido a Nueva York. Ella había seguido el viaje o sea, del Sinaya en Veracruz, y ahí se fue a Nueva York. O sea, lo que sí creo que queda claro es que no llegaron juntos a la Ciudad de México, llegaron juntos a México, pero no a la Ciudad de México, ¿no? Entonces esto sí lo sabíamos, pero luego muchos años después y sin solución de continuidad, porque por pura casualidad hicieron un documental sobre el viaje del Sinaya. Hay documentales muy buenos hechos en México, muy buenos, muy buenos. Pero hicieron un documental bastante debilón, hecho en España,
Y bastante debilón porque tenían pocas personas a las cuales entrevistar, porque pues, se hizo en España, pues finalmente el exilio está en México. Entonces obviamente las voces a las cuales podían entrevistar estaban en México, ¿no? Entonces simplemente con algunos que en España quedaban o que volvieron a España y que viajaron en el Sinaya, y era un documental catalán, ahí entrevistan, yo lo veo, lo alcanzo a ver, creo que lo pasaron por el Canal 11, y sí, ahí está, es un Sinaya, no me acuerdo el título, es en catalán, la historia de un viaje histórico, y entonces, pero entrevistan a personas, sobre todo a personas catalanas que viajaron en el Sinaya y ya regresaron después, o cuyas familias viajaron en el Sinaya, pero prácticamente todos vivían en España, en Barcelona, ¿no? En Barcelona o en Girona o donde fuera, pero al alcance de quienes estaban haciendo el documental, ¿no? Con muy buenas intenciones y música y esto muy bien, pero sin la información que pueden tener otros documentales que sí pudieron entrevistar a gente que estuvo en el Sinaya, ¿no? Gente que bajó, que testigos de principio y testigos presenciales en su momento y hijos de testigos. Entonces, bueno, pues entonces no es que sea malo porque sean malos documentalistas, sino porque por la capacidad de documentación que tenían. Pero en medio de esa incapacidad de documentación o de la poca capacidad de documentación, hay una señora, ya debe ser una señora bastante mayor, se oye ya la voz bastante mayor, que cuenta ahí una historia, las microhistorias de lo que ocurría en el Sinaya, que cuenta que había una amiga suya en el viaje, porque ella viajó a México en el Sinaya, que era un poquito ligera de cascos, muy alegre, le dicen, era una chica muy alegre, casada con un profesor, y dice, y entonces estaba poniéndole los cuernitos, dice la palabra cuernitos, con un marino del Sinaya, un marino que seguramente era norteamericano, o que iban no sé, pero con un marino, y al profesor. Y entonces dice, bueno, esto lo puedo contar, da todos estos datos del profesor, de ella, de que no estaban ya bien, comenta esto, entonces ella le pone los cuernitos al profesor con un marino, ¿no? Y hasta sugiere pues que el profesor se daba cuenta, y en fin, que esta historia, microhistorias entonces, y comenta simplemente una cosa que me hizo mucha gracia en su momento. Dice, lo puedo contar porque estoy seguro que no tuvieron familia, que no tuvieron hijos. Entonces lo puedo contar porque no lastimo a nadie, ¿no? O sea, no tuvieron hijos. No tuvieron hijos entre ellos dos, pues, o sea, bueno, es un dato que es interesante también, que sepa yo, que pueda comentarlo con Beatriz, tal y cual, que no tuvieron hijos, ¿no? Pero finalmente ya lo comenta como la seguridad de que no tuvieron hijos nunca, y resulta que quien lo estaba viendo después en México, el documental en el Canal 11, era un hijo de él, ¿no? Entonces, bueno, si se trataba de que no contar una historia para no ser imprudente, pues estaba cometiendo la imprudencia. Pero imprudencia que agradezco enormemente porque me permitió ver, sabiendo pues lo que decían los alumnos, de que ya no estaban bien, de que había
entre ellos, había una situación difícil, sabiendo después que muy pronto se divorciaron porque ella bajando del barco se siguió. Entonces es muy probable que con ese marino con el que estaba poniendo los cuernitos ya haya tomado camino a Nueva York y ya mi padre haya llegado, como suponemos, y como quedan haya llegado soltero, bueno, divorciado a México, ¿no? Y bueno, ya el encuentro con mi madre y todo. Yo todo esto lo novelé en mi novela esta, bueno, la única novela que he escrito, que es, al no tener elementos, todo esto lo imaginé y lo novelé, y entonces bueno, es un profesor tal cual, pero ahí conoce en el barco, conoce a la pianista de la cual se enamora, y allí no se dice nada ahí, pero luego se vuelven a encontrar ya una pianista. Entonces juego con eso porque no tenía elementos pues para poder, y sobre todo la figura de ella, pues todavía he buscado muchísimo por internet y no he encontrado nada que me pueda. Y como los nombres de las mujeres no venían en las listas, no me sirve la Fundación Pablo Iglesias, no me sirven. Entonces no por ahí no tengo, y no llegó a la Ciudad de México, entonces pues es así como bastante difícil. Me ha sido bastante difícil, y hasta la fecha no he encontrado ningún dato sobre ella, ¿no? Entonces, bueno, pues pero me lo quiero imaginar en alta mar, ya ni siquiera lastimado, quizás sí, pues, porque si la otra le ponía cuernitos que las amigas se daban cuenta, pues debe haber sido un poco molesto, pero ya sabiendo que ya era parte de un. Y además, bueno, en ese momento es que era republicana, y al parecer esto también lo comentaban los alumnos, al parecer ella era muy luchadora por los derechos de la mujer, entonces ya debe haber estado una cosa muy abierta, muy sobreentendida, muy entendida de cada quien en lo suyo, ¿no? Bien, y finalmente ya. Esto luego me permite después entender, pero ya es otro tema, pero el encuentro de alguien como mi madre y mi padre, y el encuentro de una mujer así, para él fue exactamente lo contrario, ¿no? Exactamente lo contrario de esta imagen. Inclusive exactamente lo contrario de cosas que él pensaba, pero finalmente emotivamente también lo contrario, ¿no? O sea, pero me lo quiero imaginar en alta mar. No hay noticias, y en el diario saldrían, no hay noticias de que haya habido mareas ni grandes dificultades ni nada de eso, pero bueno, estaba el miedo constante. Estos sí salen ahí hay que tener cuidado con las luces, etcétera, porque los submarinos alemanes están por ahí rondando, y claro, contra la República iban, ¿no? O sea, inclusive pues ya hay noticias, claro que el Sinaí es el primero, pero después hay noticias de que hay barcos que logra interceptar o darles, no sé si engañar, Trujillo, el dictador, y se los regresa a Franco cobrándole, ¿no? O sea, se los vende, les vende. Y entonces pues me supongo que quienes estaban en esos barcos
en ese barco, en esos barcos, pues todos los había fusilado el franquismo, ¿no? Esto, pero de esto todavía no hay noticias. Pero también, te digo, están, por ejemplo, el San Juan de Maxau, ¿no? El barco San Juan que tenía judíos, ¿no? Y que entonces no lo dejaban salir, no lo dejaban zarpar de Casablanca, no Casablanca, digo Casablanca porque me viene la película, pero de uno de estos puertos, Tánger, de algunos de estos puertos no lo dejaban salir, no le daban, y estuvieron inclusive en alta mar, digo no en alta mar, pero estuvieron parados sin poder y acabándoseles la comida, porque eran judíos, entonces no los dejaban ni bajar en el puerto, ni salir rumbo a otro lado. O sea, sí hay cosas muy terribles de estos barcos del exilio. Y el Sinaya de alguna manera, como es el primero, quizás no tiene todavía las posibilidades posteriores en fin, pero entonces me lo imagino de todas maneras, sin conocer México, soñando, digo, claro, haciendo planes, desde luego, pues inclusive con que el niño Almendro se va a La Habana, pero otros, Antonio Ballesteros se viene a México. Entonces, bueno, y la FETE y continúa el trabajo sindical. Entonces, claro, haciendo planes y después se va a hacer el SERE, el Servicio para los Refugiados Españoles, que luego va a ser el contrapuesto justamente por la presencia comunista que tenía el SERE. Y se va a contraponer con la JARE, que es la Junta de Auxilio de Refugiados Españoles de Indalecio Prieto, de los socialistas. Y entonces, por ejemplo, la JARE va a ser la que promueve de la JARE es el dinero para el Madrid, y de la SERE para la academia, y del SERE para la academia. Entonces, bueno, justamente ahí esto no se sabe actualmente, no se ubica bien esto, pero el Madrid tiene muchas más posibilidades, inclusive económicas, desde luego, por ejemplo, para hacer la primaria, etcétera, que no tiene la academia. En fin, todo esto es otra historia, pero sí se entiende pues toda esta historia. Entonces, obviamente tenía sueños y tenía planes y deben haber venido haciendo planes en el barco, ¿no? Desde luego, pues, o sea, deben haber, sobre todo los comunistas, pues deben haber, son células que se organizan, ¿no? Entonces deben haber estado pensando, pero ante un país desconocido, ¿no? Sánchez Vázquez, por ejemplo, que viene justamente, que es prácticamente adolescente cuando llega de las juventudes comunistas, ¿no? Entra a la universidad a estudiar filosofía, siendo marxista, para poder tener una carrera como marxista, ¿no? Y bueno, justamente toda su carrera como marxista, como maestro y como es una enorme brillantez, ¿no? Pero todo, y entran a trabajar en una cosa, en otra, en las editoriales, fundan editoriales, planes había, ¿no? Hay todo que es terrible, pues, o sea, que el exilio español no es nada más de intelectuales, que lo vemos así, en general ya está mucho más estudiado, pero también hay muchísimos obreros, muchísimos campesinos, que esos sí no tienen asidero cuando llegan a México, no tienen. Ya está bastante estudiado también, pero durante un tiempo
todo el mundo pensaba, hombre, el exilio español pues son los maestros y Gaos y Nicole y el padre Gallegos Rocaful y me explico todo, los maestros universitarios, mi padre que era maestro de educación de primera enseñanza, que tuvo inclusive mi padre que estudiar en la normal superior para poder ser maestro de educación secundaria en México, ¿no? Porque sus papeles eran de educación primaria, ¿no? Entonces, cuando al hacerse la academia tiene educación, no tiene primarias, entonces es necesario que él saque el título y estudie en la normal superior para poder digo, todo esto deben haberlo estado planeando, deben haber estado pensándolo algunos en el barco, ¿no? Me lo imagino, pero... En fin, en su momento lo novelé ahí en mi novela que ahí está guardada porque pues no se publicó en papel, la subí a la red, ¿no? Ahí está guardada en Teatro Hacia el Margen, de cuerpo presente se llama, pues, pero ahí está. Y me supongo que la deben de conocer muy pocas gentes. Sé de compañeros en España queridos que la han leído, tal y cual, pero en fin, además no soy narrador, entonces he tenido siempre un enorme pudor, pero narra muchas cosas noveladas, obviamente, de mí, de ellos, de mis padres, en fin, de todos modos, si no es en la imaginación, me cuesta mucho trabajo ver, seguir en alta mar al profesor de 39 años, o sea, verdaderamente muy joven, ¿no? 39 años. Iba a ser obviamente una vida en México, ¿no? Porque 39 años son muy poco, ¿no? Sabiendo ya pues que ese matrimonio ya estaba acabándose, ¿no? Entonces me lo quisiera imaginar más. Bueno, Pepito, tú y yo, no es ni épico ni dramático, es simplemente, simple y sencillamente lo que diría Luis González y González, esta microhistoria que puede ser enormemente interesante, pero para quien es su propia historia, ¿no? En fin, pero sí, la, me acordaba mucho de ti, de mí, con los dos alumnitos, los dos viejitos ya cuando los conocimos, que eran igualitos como si estuvieran, si estuvieran ellos viendo en un espejo, pero a diferencia de ti y de mí, ellos sí completamente distintos son. En fin, tú y yo también peleamos a veces, pero en esta cosa esquizofrénica nada más pero no llega a ser de verdad dos personalidades que pueden ser tan absolutamente distintas como un empresario y un pastor protestante. Que mira que en España ser pastor protestante es raro, ¿no? Pero, y siendo un niño pobre, porque pues finalmente a quienes se educaban, a quien educa la República en ese momento no es a los burgueses, no es a los hijos de los burgueses,
que llegue a ser el otro, llegue a ser empresario de dinero. Algo contaron ahí sobre todo contó el, el pastor protestante lo difícil que le fue hacer la mili, el servicio militar, ¿no? Como protestante, porque había cosas que no podía hacer y cómo se encuentra, hombre, después de sufrir muchísimo. Todos los chicos sufrían en la mili, pero todavía más, ¿no? Pues era un hereje, ¿no? Pero hay algunos que lo protegen, algunos de los militares inclusive que lo protegen y le permiten. Y no puede, por ejemplo, no puede manejar armas, ¿no? Su religión no se lo permite, ¿no? Como debería de ser también para católicos, pues, pero en fin, no. En fin, tú como si se vieran al espejo, pero ahí sí completamente seres, sí, personalidades totalmente cindidas, ¿no? Porque tú y yo siempre hemos sabido que tú y yo somos tú y yo, que somos Pepe y Pepe, ¿no? Nunca hemos pensado en una personalidad escindida que como pueden ser las enfermedades ya serias de esquizofrenia, ¿no? De tener doble personalidad y tal y cual. En fin, pues, no sé. Bueno, Jekyll y Hyde no hemos sido, pero no tú y yo, sino hemos sido Pepito Jekyll y Pepito Hyde, ¿no? Porque bueno, Pepito sobrio y Pepito borracho, ¿no? Pero no es que tú fueras el borracho y yo fuera el sobrio, o al revés, ¿no? No, los dos éramos uno y los dos éramos el otro, ¿no? Entonces entre tú y yo pues podemos ser enormemente aburridos en cuanto a personalidad escindida, ¿no? Pero en fin, bueno, ándale pues, hasta otra.